Hola, mis queridos guerreros emplumados, espero que te encuentres súper bien y estés teniendo un día increíble. Y bienvenidos a un nuevo vídeo, nuevo parche, en este caso el parche 1.5.1, donde nos pedían que tuviésemos esta cantidad de espacio disponible para justamente poder actualizar. La verdad es que es bastante espacio, para tomando en cuenta de que es una actualización. Y este parche salió el 22 de agosto. Quizás ya actualizaste, pero no tienes ni la más remota idea de qué fue lo que trajo estos cambios. Y si no has actualizado, pues no te preocupes, porque justamente en este video te voy a hablar de los cambios importantísimos que tuvimos en este parche, que, spoiler, es a nuestro favor. Muy interesante. Y otros cambios más. Pero bueno, quédate, que ya te lo cuento. Editor de video, vamos. Nos encontramos nuevamente en la página de SteamDB, que acá, como bien sabemos, es la que se encarga de recopilar toda la información con respecto al parche. Y acá hacen cita a la página oficial, que vendría siendo la 500 Fine Games, 505 Games, como le quiere decir. Ambos enlaces de ambas páginas la voy a estar dejando en la descripción por si quieres checarlo. Acá nuevamente nos hablan del parche 1.5.1, que fue lanzado justamente el viernes 22 de agosto, que dice: ojo, tanto para PC como para consolas, les cuento que estos primeros 4 cambios son exactamente iguales. ¿Vale? ¿Qué dicen? Pues bueno, fue corregido el problema donde la esencia de mercurio rojo era refinado infinitamente en el repositorio de Impetus. Vaya, parece que había personas que estaban usando un poquito de esto y ya fue corregido. Siguiente, dice: fue corregido el problema donde algunos usuarios lograban una reducción de daño de hasta el 100%. O estaqueaban eso hasta el 100%. Ya no se puede. Honestamente, este es un cambio que yo considero positivo, porque lograron tanta reducción de daño, viejo, francamente arruina la experiencia Souls. Justamente la experiencia Souls es estar allí, esquivar, ese tipo de cosas. Bien, yo sé que es bastante molesto que te guanchoteen o te hagan muchísimo daño con un rasguño. Ok, reducirlo está de pinga, pero ya lograr el 100% y que no te pase nada, bueno, ya fue corregido. Vale. Siguiente punto, dice: fue corregido algún problema donde algunos usuarios, cuando hacían una quest, no desbloqueaban logros. Bien, muy bien, porque eso quiere decir que ahora no hay que hacer otro New Game Plus más para hacer una misión que ni siquiera era tan importante para lograr ese logro y por fin platinar el juego. Buenísimo, ya no es necesariamente esto, por lo tanto está bastante bien. El último habla de que fue corregido que los usuarios de PlayStation 5 tuviesen problemas con sus controladores. Buenísimo, está bastante bien, porque a lo largo de mi directo muchas personas me comentaban que tenían problemas justamente con eso, y algunos inclusive en los comentarios. Qué bueno que el juego está escuchándonos a nosotros y prácticamente implantando cada mejora hasta lograr un punto de juego esté lo más estable y óptimo posible, pero para todos. Bien allí, pero ahora vamos con el protagonista de la película, la mermelada del pan, la cream de la cream de este parche tan pesadito, que justamente, más que todo, es para los usuarios de PC. ¿Qué dice? Fue agregado el Nvidia Reflex Low Latency, es decir, el modo de baja frecuencia en Nvidia, en las opciones del menú. ¡Oh my God! Muy bien, yo honestamente ya lo instalé, ya voy a decir mis opiniones al respecto. Lo que sí te puedo decir es que es positivo, pero acá nos comentan un poquito sobre estos cambios al respecto. Dicen: basado en una RTX 3070 que tiene 8 GB de VRAM, con una configuración de calidad, el DLSS activado y el VSync activado también, corriendo en un monitor de 1440, es decir, un monitor 2K, con una frecuencia de 120 de Hz de tasa de refresco, con el Nvidia Reflex Low Latency activado, obviamente lograron lo siguiente. Antes de la actualización tenían una tasa de 50,34 DMS de respuesta. ¿Cómo se muestra? Pues como se muestra un pingo, porque no se ve nada.
No pudieron elegir otro escenario para mostrar estadísticas en verde, ¿no? Busque el escenario de más selva para que las estadísticas en verde se camuflen con lo que tenga que salir, porque debería estar aquí, pero no se ve. Pero bueno, ahí supuestamente están los 50,34, que si me preguntan no puedo hacerle más zoom a la imagen, por si acaso, pero ahí está. Y luego, después de la actualización, mejoró a 39,36 ms, como se muestra. Y como se muestra, un ping otra vez, porque no se ve nada. Pero a duras penas veo un 39 por aquí, una estadística chiquitica. Por lo tanto, logrando una mejora significativa, por lo que tenemos una velocidad de respuesta mayor. Y esto lo agradecen muchísimo a aquellos usuarios que tienen monitores muy buenos. Y obviamente tú compras estos monitores para tener la mejor experiencia dentro del juego. Y justamente esto corrige muchísimo. Me gustaría saber con qué monitor juegas. Déjalo en la cajita de los comentarios y este cambio te puede servir muchísimo. Pero ya te vayas. Porque lo que yo considero lo más brutal y roto de este parche viene en lo siguiente. ¿Qué dice? Fue reducido el uso de la memoria VRAM. De esta manera se aumenta la estabilidad y rendimiento de con algunas configuraciones de la PC. ¡Oh, yeah, nenita! Venga, dámelo todo. ¡Qué buen cambio, joder! Es lo único que te puedo decir. Porque reducir el uso de la memoria VRAM está de locos. Nuevamente aquí nos comenta que basado en una RTX 3070, la misma configuración de calidad, el mismo DLS activado, el mismo monitor, lo mismo todo. Obtuvieron lo siguiente. Aquí sí lo hicieron bien. Antes, el uso de la memoria VRAM con esa configuración era de 7,7 GB. De los 8, es decir, no te queda casi nada. Y ahora, con estos nuevos cambios, con este nuevo parche, pasó a 6,7. Una reducción verdaderamente significativa. Literal, es 1 GB, lo cual está bastante bien. Yo voy a hablar un poquitico más al respecto de esto. Y por último, fueron corregidos algunos crasheos. ¡Qué lindos! Pues bueno, ¿qué tenemos acá? Voy a profundizar un poquito más con el tema de la reducción del VRAM. Yo estuve leyendo en muchos foros distintos y más que todo el tema de las quejas. Había muchas personas con distintas gráficas, pero con 8 GB de VRAM, que literalmente eran como los más venenosos. O sea, eso lo que botaban por ahí era veneno puro, fresco y duro. O sea, era esto no sirve, está mal optimizado, que esto y lo otro y bla 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 bla. Yo digo, ya, espérate, hermano, vamos a pensar un poquito. Siéntate aquí al lado mío, bien. Si antes de este cambio tú tenías 7,7 de uso de VRAM con esta configuración, por poner un ejemplo, y tu tarjeta es de 8, quiere decir que cuando tú vas a jugar, si estás jugando en solitario y es para ti y no vas a hacer transmisiones ni nada, el juego te va relativamente bien. Con 60-85 FPS, por poner un ejemplo de promedio. Vale, o sea, un juego fluido, claro que está bastante bien jugable. Pero si tú haces streaming con esta misma gráfica, sea de la AMD o sea de Nvidia, pero tienes 8 GB de VRAM, recuerda que el OBS o cualquier otro programa que utilices para la transmisión, sea para YouTube o Twitch o los dos o cualquier otra plataforma que te interesa, recuerda que eso también consume VRAM de tu tarjeta de gráfica. Por lo tanto, generalmente siempre consume como 1,5 GB más o menos. Por lo tanto, para jugar no tiene los 8 disponibles, sino que tiene 6,5. Y si tienes menos VRAM de lo que el juego te está pidiendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Fácil, el juego baja de rendimiento. Cuando antes jugabas con 60-80 FPS, ahora resulta que estás jugando a 50, 60 en algunos puntos, o quizás 65. O inclusive hasta peor. ¿Por qué? Porque no tiene suficiente VRAM. Pero es que mi serie es de las 5000, pero no tiene suficiente VRAM. ¿Qué te recomiendo? Si esta es tu tarjeta gráfica y vas a hacer stream, hermano, bájale la configuración, algunas cosas de alto a medio o de medio a bajo para que tengas más memoria VRAM disponible y puedas transmitir de forma fluida y puedas jugar al mismo tiempo de forma estable y fluida también y todo el mundo conte. Ahora, no, pero es que yo no tengo 8 GB de VRAM, yo tengo otra gráfica, sea AMD o Nvidia de la serie 3000, 4000, 5000 o la que sea. Y tengo 12 o 16 GB disponibles, más VRAM disponible. Y el juego me va del orto.
considera lo siguiente. Punto número 1, actualiza los drivers de tu tarjeta gráfica. Asegúrate que esté bien actualizado. Número 2, brother o sister o lo que seas, destapa la PC y hazle mantenimiento a esa querida amiga que está ahí todos los días encendida. Y si no lo sabes hacer tú, pues te da miedo, ve a un técnico y dile que le haga mantenimiento, que la desmonte, les limpie los ventiladores, renuévale la pasta térmica, renuévale los packs térmicos también, perdón, para que esa gráfica reciba el cariño que se merece y vas a ver cómo todo va a fluir mejor. Que te está pidiendo a gritos, hey papá, ayúdame, necesito actualizar, que estoy aquí más sucio que bueno, pues. Tiene un carro por debajo, por poner un ejemplo. Y si los dos anteriores ya lo hiciste y te sigue habiendo problemas, entonces debes tener un virus allí. Así es simple. Algo tienes en tu PC que está haciendo problemas. Y es muy recomendable que le pases un muy buen antivirus, pero un escaneo completo y profundo. Pues estoy seguro que hay algo por ahí que está echando varilla. Esa es la recomendación que te doy. ¿Vale? Antes de venir a botar dinero, bla, bla, bla. Eso es lo único que te puedo decir. Ahora, en modo personal, ya yo probé estos cambios y te puedo decir que estoy jugando a 95, 100 y pico FPS. Y si baja un poco más, ni me doy cuenta. No es porque, ay, compre el juego. No, el juego a mí no me paga nada. Pero va muy, muy, muy bien. Y eso que mi gráfica es una 3060. Pero tiene 12 de VRAM. O sea, no es una gráfica que tú digas, uff, las últimas. Mentira. Así que seguro que usuarios con mejores gráficas les debía estar mejor. Así es simple. Coméntame qué gráfica tienes tú para jugar. Estaré contento de leer los comentarios y cómo va tu experiencia de juego. Y el tema de los crasheos, lo último que voy a tocar, porque ya no hay más con respecto al parche, es que los directos me han estado comentando más que todo en el New Game Plus 2 en adelante, que los colgantes que tú consigues caen directamente en el almacén. Pero cuando quieres sacar esos colgantes para equipártelos porque son mejores que lo que tú tienes equipado, no, el juego no te deja. Y si fuerzas el juego a colocártelo, se crashea. Entonces, no sabemos si esto fue corregido o no. Me gustaría, si ya está en New Game Plus 2 en adelante, si esto fue corregido o no, y compartieras tu opinión al respecto. Ojalá que sí, porque sería un cambio muy, muy positivo. En el momento esto es todo con respecto al parche, como había mencionado. Me gustaría saber tu opinión al respecto de qué te parecen estos cambios y sobre todo si tienes algo más que comentar. Recuerda que estoy a estar trayendo todas las actualizaciones de aquí en adelante que saque el juego. Para eso es muy importante suscribirse al canal y activar las campanitas con notificaciones para que no te pierdas de nada. Pero no solamente las noticias de Wuchan, sino también builds. De hecho, aquí te va a estar dejando una que fue la última que monté hace no mucho, que esta build one-shotea jefes. Sí, señor, así como escuchas. One-shotea jefes con poco esfuerzo, muy divertida, muy fácil de hacer y desde cero. O sea, ¿qué más le puedes pedir a una build? Está muy muy buena. Cualquier cosa, estoy leyendo todos los comentarios en la cajita de los comentarios, así que nos vemos muy pronto. Espero te cuente súper bien, esperando verte en un próximo video. Hasta la vista, babies. Bye bye.